Una cita con la muerte. Esta historia está enmarcada por la negligencia de agentes de policía, por la complicidad de 3 amigos y por el engaño de una persona. Que la chica jamás hubiera imaginado sus alcances de su gran amigo y compañero de colegio. La protagonista de esta historia es Yara Rueda, una chica de 16 años. La joven era considerada como una buena persona, uno de sus hobbies era leer, se destacaba por ser amigable, juiciosa en el estudio. En el colegio conoce a un amigo, un chico de 16 años, Tomás, y empiezan a conocerse, a entablar una relación muy cercana. A mediados del 2020, en pandemia, Tomás le invita a Lara para encontrarse en un lugar y Lara le dice que sí. Yara le avisa a su familia que iba a estudiar, sale con su carpeta en la mano y su bicicleta. Sus padres no sabían con quién se iba a encontrar, solo que iba a estudiar. Ella sale esa tarde del 23 de septiembre de 2020, toma su bicicleta, se va al lugar de encuentro. Yara llega al punto de encuentro, pero no estaba su amigo. Y es así que la chica decidió esperar unos minutos. Pero llega un auto rojo, se ubica enfrente de ella, se bajan 2 hombres que Yara no conoce. Ellos la tomaron y la metieron en el carro. Uno de esos hombres agarró la bicicleta y la metió en el baúl. Para sorpresa de Yara, había alguien conocido dentro de ese carro y era Tomás, el amigo con quien ella se iba a encontrar. Pero este supuesto amigo la había entregado en manos de sus asesinos. Lo peor no era eso, porque este chico Tomás, de quien Lara confiaba ciegamente, era uno de los que tenía muy malas intenciones con ella. Joven le había dicho a 2 amigos de él, hombres mayores de edad, les había dicho que Yara estaría parada con su bicicleta en ese lugar donde la había citado, y esta cita era realmente una trampa. Yara desapareció. Durante 5 días estuvo desaparecida y los padres hicieron de todo, pero las autoridades, ni la policía y mucho menos el fiscal, hicieron lo conveniente en estos casos. La asistente del fiscal le pregunta qué iban a hacer frente a esta situación y el hombre responde que no lo molestara porque él estaba viendo un partido de fútbol. Además, dio por sentado que posiblemente ella se habría escapado con un noviecito por ahí y estaba disgustada con sus padres. Pero los familiares le pedían que activaran la alerta Sofía. Es la alerta de la cual rápidamente se le avisa a todo el país, pero no hicieron nada. Y los padres, desesperados, junto con sus amigos y vecinos, empezaron a realizar marchas. También pidieron que se hiciera rastrillaje hasta que el 28 de septiembre, 5 días después, una patrulla que daba vueltas por la zona pasa por una especie de acampado al costado de la ruta y ven un bulto en la tierra. Cuando se acercan se dan cuenta que era el cuerpo de una mujer. Rápidamente llaman a la policía forense y descubren por la ropa que la víctima era Lara Rueda. La joven tenía marcas en el cuello. La habían asesinado entre el 23 y el 25 de septiembre. La estrangularon con un lazo, la golpearon hasta matarla. Alguien había intentado abusarla, pero no pudieron. Mientras recién empezaba la investigación, se acerca una señora a la fiscalía diciendo que ella tenía una información que tal vez podría ayudar, pues se le había acercado un hombre vecino
el cual estaba muy agitado con una pala en la mano, con lastimaduras en su antebrazo, con toda la ropa llena de tierra, que estaba desencajado, temblando y pidiendo refugio porque le perseguía la policía. La fiscalía le pregunta cuándo había sido esa situación, a lo que la mujer responde que fue el mismo día que encontraron a la chica, a Yara Rueda. Ella, en la conversación con el hombre, le pregunta que qué le había pasado, por qué estaba así. El hombre le dice que lo que pasaba era que estaba con una chica, la estaban pasando piola y al flaco se le fue la mano con la mina que encontraron muerta. Dijo el hombre, Rubén Cachizumba, de 40 años. Rápidamente hicieron una conexión y encontraron que el flaco era Esteban Abad, el dueño del automóvil con que secuestraron a Yara, de 28 años. Ambos eran los secuestradores, todos vivían en el mismo barrio y los fueron a detener, y los investigadores no lograron entender la conexión entre los dos hombres, uno de 40 y el otro de 28, con Lara Rueda. Vivían en barrios diferentes, no sabían cómo se dio el encuentro porque el lugar donde se dio la cita no era frecuentado por la chica. Además, los hombres tampoco vivían cerca de allí y no era un lugar frecuentado tampoco por ellos. Pero para darse cuenta cómo fue la conexión lo hicieron por el celular y la bicicleta porque no estaban en el lugar y los dos secuestradores tampoco las tenían porque Tomás se había quedado con las pertenencias de Lara y los vendió por internet a alguien y encontraron a esa persona que los había comprado. Él les dijo que se los había comprado a un chico y fue cuando llegaron a Tomás. Los investigadores determinaron que Tomás, quien era amigo de los dos hombres, les propuso esa tarde 23 de septiembre que se iba a encontrar con una chica y les propuso que si quería ir con él, que fueran a buscarla para violarla a los tres. A los hombres les pareció bien la invitación porque fueron con él a buscar a Yara y los investigadores dijeron que los hombres, para disminuir la capacidad de reacción de Yara, le dieron algo porque intentaron abusarla y ella se defendió. Ella luchaba por su vida haciendo todo lo posible para que no le pasara nada de lo que le pasó. Raúl y Esteban, el denominado alias el Flaco, ejercieron todo su poder en contra de Yara. La intimidaron y la trataron con feroz violencia. Procedieron a atarle los pies y las manos, la dejaron indefensa, la estrangularon hasta perder la vida, hasta que los tres arrojaron el cuerpo de la joven en el descampado e intentaron incinerarla. A los hombres se les acusa de homicidio doblemente agravado con alevosía, que significa matar sobre seguro. Al menor, Tomás, quien participó en el asesinato, intento de violación, y quien además la entregó, pues era el amigo de Yara. También fue acusado de los mismos cargos que los adultos. A los 8 policías que no hicieron lo que tenían que hacer, activar la alerta Sofía y el rastrilleo, están acusados por incumplimiento de sus obligaciones. Para este año 2022 todavía está el juicio oral para los 3 acusados. Y en octubre del 2020 se creó la ley Yara. En octubre del 2020 se creó la ley Yara, Declaración de Emergencia Pública en materia de violencia de género. Hasta aquí llegó nuestra historia de hoy. Regálanos tus comentarios respetuosos por la familia y la víctima. Recuerda suscribirte para estar conectados con Diégesis Historias Reales.